Buenos días, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Buen día. Buenos días. Buenos días. Buen día. Buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bienvenidos. Bueno, en unos minutos ya arrancamos, cuando se terminen de unir todos los que estaban en la sala de espera. Bueno, vamos arrancando con los que somos y de a poquito seguramente se van a ir uniendo más personas. Bueno, buenos días, mi nombre es Andrea Pais, trabajo en la Dirección de Desarrollo Sostenible. Estamos acá para tener el primer encuentro del taller de compostaje. Hoy vamos a ver los primeros conceptos de lo que es el compostaje, qué necesito para compostar, en qué se transforma lo que composto, por qué está bueno para el ambiente que compostemos, y algunos truquitos y tips como para que esta práctica la empiecen a desarrollar sin tantos inconvenientes, pero igualmente sabemos que como todo es algo que con el tiempo y con las ganas se va a ir prendiendo y se va mejorando a lo largo de la práctica. Antes que nada, les pido si pueden poner su nombre y apellido en el chat. Porque Juanji, vení, por favor. ¿Cómo hago para poner? Me dice que ponga... Y mutearse. Que ponga... Yo lo voy a ir muteando. A ver, ahí estamos. Bueno, permanezcan muteados durante la primera parte de la charla, después al final podemos abrir los micrófonos y hacer preguntas y consultas. Y bueno, el nombre en el chat, porque de esta forma es una especie de tomar asistencia, ya que lo mismo vamos a hacer el miércoles que viene en el segundo módulo, y de esta forma después ustedes pueden acceder al concurso de las composteras. A principios de noviembre vamos a sortear composteras entre todos los participantes de tanto del módulo 1 y del módulo 2, y después le vamos a pedir dos cositas más, que es que nos envíen una foto del ABL y una foto de o su compostera o de que están separando residuos, como para que nosotros veamos que son personas que van a utilizar la compostera y que no van a llegar a cualquier lado. Eso no se preocupen ahora, igual que cuando terminemos el módulo 2, el miércoles que viene, les vamos a mandar un mail con todos los detalles. Así que eso no hay problema, no se preocupen. Bien, bueno, ahora sí, voy a compartir la presentación. Otra cosita más, si tienen dudas, pueden ir escribiéndolas en el chat, y al final de mi presentación las vamos leyendo y las vamos contestando una a una. Bien, a ver, compartir pantalla, acá, compartir. ¿Me confirman si ahí están viendo correctamente, por favor? ¿Se ve bien? ¿Pantalla? Yo veo bien. Perfecto. Sí, se ve bien. Y se ve bien. Sí, sí. Listo, bárbaro. Sí, perfecto. Buenísimo, bueno, arrancamos entonces. Hoy como estoy yo sola, mi compañera está de vacaciones, así que estoy ahí con un poco de todo. Bien, arrancamos. Se desactivar. Esperen que los voy muteando, por favor. Ahí está. Silenciar, bien. Bueno, el programa BN Composta es un programa macro que comenzó ya por el año 2016, actualmente se compone de otros programas también relacionados con el compostaje, pero puntados a distintos públicos. Tenemos, por ejemplo, el programa Mi Plaza Composta, que consiste en que tenemos instaladas en las plazas composteras de 1 metro cúbico, que son composteras bastante grandes, en donde solamente la pueden utilizar los placeros de las plazas, y ahí van poniendo todos los restos verdes que se van generando en las plazas, las hojas, el pasto, las ramitas, y en esa compostera, bueno, se va produciendo el proceso de compostaje, y después de cierto tiempo, que suele ser entre 6 y 7 meses, estas composteras se cosechan, y el compost se entrega a los vecinos. De hecho, hace, no sé si alguna habrá participado, hace un par de meses cosechamos una
en Plaza La Paz, otra en Plaza Toto González y otra en Urquiza y el Río. Después estamos también en el programa, este año surgió el programa Mi Cuadra Composta, el cual consiste en que estamos instalando composteras comunitarias, que las composteras comunitarias son composteras más grandes que una domiciliaria y que se ponen en la vía pública y un grupo de vecinos interesados la usa y la mantiene. Bueno, también llevamos adelante todo lo que es el compostaje en edificios municipales, y particularmente el programa Mi Casa Composta, que consiste en realizar estos talleres de compostaje a vecinos, para que vayan aprendiendo y conociendo lo que es transformar y valorizar nuestros residuos orgánicos, y al final de cada módulo de talleres entregamos composteras entre los participantes y las personas que estén interesadas. Cuando podíamos hacíamos estos talleres de manera presencial. Hoy en día no se puede hacer esos talleres, pero esperamos que el año que viene poder retomar la presencialidad. Muy bien. Vamos a hacer una introducción muy breve sobre el tema de residuos para orientarnos un poco. Este es un gráfico en donde se ve el porcentaje en peso de los residuos que generamos en nuestros propios domicilios. Y vemos que particularmente cerca del 42% de los residuos son residuos orgánicos, son residuos que generamos en nuestras cocinas, por ejemplo, las cáscaras de las frutas y las verduras, los restos de comida, las cáscaras de la papa, por ejemplo. Todo eso genera cerca del 50% de nuestra bolsita de residuos. Después tenemos un 19% de plásticos, un 16% de papeles y cartones, y un 3% de vidrio. Entonces, entendiendo un poco lo que hay dentro de nuestra bolsita, es sorprendente que cerca del 50% sea un residuo que hoy en día lo estamos tirando, pero que con una buena práctica podemos valorizarlo y transformarlo. ¿Saben a dónde van? Cuando ustedes sacan la bolsita a la calle, ¿saben dónde van? ¿Se imaginan? En realidad, la bolsita que pasa a buscar el camión descarga en lo que se llama un relleno sanitario. Particularmente el municipio de Vicente López descarga en el relleno sanitario que se llama Complejo Ambiental Norte 3, que queda en José León Suárez. Ahí descargamos nosotros y Capital y 17 municipios del AMBA. En ese relleno sanitario se descargan anualmente, por día, 14.000 toneladas de residuos. O sea, es una barbaridad de cantidad de residuos que se descargan ahí. Un relleno sanitario en sí es una obra de ingeniería que tiene algunos aspectos que ayudan a que esa obra y el uso que se le da sea, dentro de todo, seguro para el ambiente. Por ejemplo, tiene una capa de impermeabilización en el fondo, tiene canaletas de recolección de líquidos, tiene recolección de gases, tiene tratamiento de los líquidos, pero sabemos que aunque el relleno sanitario funcione con todas las medidas adecuadas de seguridad, no está bueno que se use tierra natural para ir y enterrar nuestra basura. Por eso es tan importante hacer una distinción entre los dos tipos de economía que a grandes rasgos existen hoy en día. Nosotros estamos muy acostumbrados a lo que se llama la economía lineal, en donde yo compro un producto que se hizo con recursos de materia prima extraídos de la naturaleza, lo uso ese producto, eso se transforma en un residuo, y el residuo lo tiro en la bolsita y termina en este relleno sanitario. Esto es lo que normalmente estamos acostumbrados, lamentablemente, a la vida útil de nuestros productos. También existe, por otro lado, lo que se llama la economía circular, que, bueno, al ser un círculo no tiene inicio, pero en vez de extraer recursos naturales, el recurso natural lo produzco con residuos. Entonces, yo tengo un producto, lo uso, se transforma en ese residuo, pero el residuo, en vez de ir a un relleno sanitario, se transforma, se valoriza, y se vuelven a generar materias primas para producir nuevos productos. Entonces, de esta forma es como que el círculo cierra un poco más. Siempre voy a necesitar un poco de materias primas, pero en vez de que la mayoría vaya al relleno sanitario y sea un desecho, ese desecho se transforma en un recurso valioso para la industria. Entonces está muy buena esta teoría, pero prácticamente, ¿cómo nosotros la podemos aplicar? Básicamente de dos formas. En toda la categoría de que son residuos reciclables, es decir, vidrios, cartones, plásticos, papeles, aluminio,
nosotros podemos separar estos residuos en nuestros hogares y llevarlos a puntos de recepción, o utilizar el Día Verde que funciona en el municipio de Vicente López. El Día Verde, espero que la mayoría lo conozca, para el que no lo conoce, es un día a la semana, pasa este camioncito que la foto de acá arriba, a recolectar mis residuos reciclables por la puerta de mi casa. Entonces yo a las 8 de la mañana tengo que sacar la bolsita, por ejemplo, en el barrio de Vicente López es el viernes, saco la bolsita el viernes a las 8 de la mañana y el camión se lleva los residuos. ¿Dónde terminan estos materiales? En cooperativas de trabajadores, en donde separan las distintas fracciones de los residuos, los enfardan y los venden a la industria, por ejemplo, del papel, para que el papel se reutilice y se haga papel reciclado, o la industria del plástico. Entonces, de esta forma estoy aprovechando y valorizando los productos y no terminan en un relleno sanitario. También tenemos instalados los puntos verdes, y el año pasado también inauguramos los puntos de botella de amor, que es otra forma de también aprovechar los materiales reciclables. La ubicación de todos estos puntos de información, después le voy a pasar la página, pero está toda cargada en la página del municipio, ahí pueden chusmear en donde están ubicados los puntos, los días de recolección, etcétera, etcétera. Entonces, genial, los reciclables los separo en mi casa, cooperativa, se valoriza. Pero por otro lado, como vimos al principio, hay un gran porcentaje de residuos que no son residuos reciclables, sino residuos orgánicos. Entonces, ¿cómo puedo valorizar los residuos orgánicos que genero en mi propia casa? Bueno, a través de la técnica del compostaje. Entonces, ¿qué es el compostaje? Es un proceso mediante el cual, por acción de microorganismos, la materia orgánica, entre paréntesis, mis residuos de cocina, es transformada a un abono que se conoce como compost. Este proceso tiene que estar sí o sí mediado, como dijimos, por microorganismos, y nosotros tenemos que tratar de controlar algunos parámetros que son la humedad y la aireación de la mezcla. Entonces, ¿por qué es tan importante compostar? En primer lugar, como vimos recién, reducimos la cantidad de residuos que terminan en el relleno sanitario, y de esta forma extendemos la vida útil del relleno sanitario, y evitamos que se utilicen, por ejemplo, campos o montes para hacer nuevos rellenos sanitarios. Por otro lado, reducimos y evitamos la generación de gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero son, por ejemplo, los más conocidos son el dióxido de carbono y el metano. Estos dos gases se suelen generar, por ejemplo, con el transporte, o mismo con mis residuos orgánicos en relleno sanitario. Entonces, sabemos que estamos en medio de una crisis climática, que estamos tratando de mitigar y de reducir de alguna forma. Evitar que los residuos orgánicos lleguen al relleno sanitario es una forma de nuestra parte hacer algo contra esta crisis climática. Porque ese residuo orgánico en relleno sanitario estaría generando gas metano, y en mi casa no genera nada, y de hecho me genera compost, que es algo beneficioso para mí. Por otro lado, cerramos el ciclo de la materia y los nutrientes. Esto también es algo muy interesante de pensar, porque, por ejemplo, la cáscara de banana toma nutrientes y materia orgánica del suelo, en donde después se transforma en esta banana, yo la como y me quedo con la cáscara de banana. Esta cáscara de banana, si la tiro en el relleno sanitario, toda esa materia orgánica y todos esos nutrientes que están ahí adentro se pierden, nadie los utiliza. En cambio, si yo la transformo y la valorizo por la técnica del compostaje, en el compost quedan estos nutrientes y esta materia orgánica que originalmente estaba en la cáscara de la banana. Entonces ese compost después vuelve a mi huerta, y esos nutrientes vuelven a mi banana y a mi cáscara, y así cierro el ciclo de los nutrientes y de la materia. Y por último, genero un abono de calidad, que es el compost, que yo lo puedo comprar en el supermercado, en un vivero, pero también lo puedo generar de esta forma en mi casa. Muy bien, sigamos adelante. Entonces, básicamente hay dos formas de compostaje. Está el compostaje industrial, que es como esta primera foto, puede ser en pilas, puede ser en un reactor cerrado, pero este compostaje se da en algunos municipios en donde tienen un sistema de recolección y valorización de materia orgánica. Todavía en nuestro municipio este tipo de compostaje no está, estamos pensando proyectos a futuro, pero sí podemos compostar nuestros residuos orgánicos en un compostaje domiciliario, que es como esta segunda foto, es algo más chiquito,
Es algo que ocurre adentro de mi casa y con mis propios residuos. Entonces, la primera pregunta que todo el mundo se hace es, ok, quiero empezar a compostar, pero ¿qué es lo que puedo compostar? ¿Por qué? Es muy importante saber que hay algunas cosas que sí puedo compostar y hay algunas cosas que no puedo compostar adentro de mi casa. Lo que sí puedo compostar adentro de mi casa se caracteriza en dos grupos. El primer grupo se llama verdes o húmedos. ¿Por qué? Son residuos que tienen un alto grado de humedad. Por ejemplo, la yerba, la borra de café, los restos de comida, las cáscaras de las frutas y las verduras, el pasto recién cortado, los saquitos de té. Todos estos residuos contienen gran porcentaje de humedad y además suelen contener en mayor proporción un nutriente que es muy importante para el proceso, que es el nitrógeno. Por otro lado, tenemos el otro grupo que se llama marrones o secos, ya que no tiene tanto grado de humedad, son residuos más secos, y también tiene otro nutriente muy importante para el proceso, que es el carbono. Estos materiales son, por ejemplo, las hojas secas de los árboles, el pasto seco, las servilletas, por ejemplo, usadas, los papeles o los cartones, el papel craft por ejemplo, de almacén, la viruta, el acerrín, los chips de madera. Todos esos materiales me van a absorber la humedad en exceso del grupo verdes o húmedos. Es muy importante para el principio, los que todavía no compostan, para tener más o menos una idea, que hay que poner una proporción de 3 partes de materiales marrones contra una parte de material seco, verde, perdón. O sea, más material seco que verde. Esto es al principio y es algo muy genérico, que más o menos al principio uno puede decir, bueno, pongo 3 platos de marrón, un plato de verde, pero después con el tiempo y con la práctica uno se va haciendo el ojo crítico y no tiene esta proporción en la cabeza, sino que, por ejemplo, un día de repente está muy húmedo, decís, bueno, le falta un poco más de resto seco y le agregás. Esto es como algo muy genérico para al principio orientarnos un poco. Muy bien, entonces, también es muy importante saber lo que no, por ningún motivo, hay que incluir adentro de nuestra compostera. Las carnes, los lácteos, los panificados, por ejemplo, los huesos tampoco, ni las heces de los animales domésticos. Esto es muy importante no incluirlo porque, por ejemplo, la carne particularmente me va a traer ratas, me va a traer cucarachas, me va a traer organismos que no son deseosos adentro de una compostera. Los panificados o los lácteos van a generar instantáneamente casi, o a las pocas horas de ponerlas adentro de la compostera, unos hongos que suelen ser esos blanquitos o verdecitos en los alimentos, y eso tampoco está bueno porque yo cuando revuelva esas esporas se van a volar por el aire y no va a estar tan bueno. Y las heces de los animales domésticos tampoco, ¿por qué? Porque suelen traer, aunque no querramos o no sepamos, capaz algunos parásitos, o capaz está tomando algún medicamento, alguna sustancia que sea contraproducente para el proceso. Y cómo, es muy importante saber que todo lo que meto dentro de mi compostera va a terminar probablemente en mi huerta. No está bueno meter cosas que son peligrosas, porque después si yo lo de la huerta lo como, me estoy exponiendo a un riesgo innecesario. Entonces, estas cosas son muy importantes no incluirlas. Entonces, como repaso, cáscaras y restos de frutas y verduras, cáscara de huevo, frutos secos, filtros de café también, borra de café, saquitos, los fósforos, la yerba, los residuos verdes del jardín, las servilletas usadas de papel pueden ser, y cartones también. Lo que no, dijimos carnes, huesos, excrementos de animales domésticos, grasas, ni aceites, en grandes cantidades tampoco, y después todos los reciclables, vidrio, metales, todo eso no va dentro de la compostera. Colillas de cigarrillos tampoco, porque tienen muchos químicos, pañales, ni compresas, nada de eso tampoco. Muy bien, entonces, ahora que sabemos lo que puedo compostar y lo que no puedo compostar, en 3 simples pasos vamos a compostar. Entonces, el primer paso es conseguir el lugar físico donde compostar, que se suele llamar una compostera. Composteras domiciliarias tenemos de todos los tamaños, de todos los colores, de todos los materiales en internet, está lleno de diferentes modelos.
Nosotros tenemos dos grandes, lo vamos a diferenciar en dos grandes tipos. Las estáticas, que son como la foto de arriba, que tienen algunas ventajas, por ejemplo, que son baratas o se pueden hacer fácilmente, y son modulares. ¿Qué significa que sean modulares? Que yo empiezo a llenar el primer módulo, cuando se termina de llenar ese primer módulo, lo bajo, lo dejo reposar, y continúo llenando el segundo módulo. Algunas desventajas son, es que al ser justamente estáticas, depende de mi voluntad para revolver, que ya vamos a ver es muy importante revolver, y esto puede generar áreas sin oxígeno y que se compacten. Y esto genera algunos inconvenientes, pero son fáciles de resolver. Por otro lado, tenemos las composteras giratorias, que están buenas porque al girarlas no se generan áreas tan compactas y hay una mejor distribución del oxígeno. Las desventajas es que suelen ser más caras si la quiero comprar, o más difícil de hacer si la quiero hacer en mi propia casa. El miércoles que viene vamos a ver cómo hacer nuestras propias composteras con materiales reciclables. Así que ahí vamos a ver bien los detalles, por ejemplo, cómo hacer una compostera con un cajón de verdura o con un bidón de 5 litros de agua. El segundo paso es separar correctamente mis residuos orgánicos. Ya vimos lo que sí y lo que no. Es aconsejable, por ejemplo, que se consigan un tapercito chiquito, no muy grande, para tener ahí cerca de la mesada. Entonces, cada vez que yo genero un residuo, lo pongo ahí adentro del tupper, y después una vez por día o una vez cada 2 días, ese tupper voy y lo llevo a la compostera. Es una forma más práctica de separar el residuo orgánico. Y el tercer paso es colocar diariamente o cada 2 días los residuos en mi compostera. Para esto hay que tener algunos cuidados. La primera vez que yo voy a colocar los residuos orgánicos en el módulo, o sea, cuando estoy inaugurando el módulo, es importante que le ponga también un poquito de tierra o un poquito de compost si tengo, para como que esa tierra y ese compost ya va a traer los microorganismos necesarios y va a acelerar el inicio del proceso. Solo esa vez, no es conveniente todo el tiempo ir agregando tierra, porque eso me disminuye la capacidad de mi compostera. La tierra no hace falta compostar, así que es el Pepe que la ponga constantemente adentro de la compostera. Cada vez que pongo material, también tengo que revolver con una palita de mano o un tridente, siempre tengo que mezclar el material viejo con el material nuevo. Bien por los costados si es una compostera modular, y si es una compostera giratoria, nada, girarla para que se revuelva. Bien, si mi compostera es modular, como es posible, una vez que se llena el primer módulo, ¿qué hago? Lo bajo, subo el módulo nuevo, y el módulo nuevo de vuelta, le pongo un poquito de compost, un poquito de tierra, y ahí lo inauguro nuevamente. El módulo de abajo hay que tenerlo también cuidado, es decir, no lo voy a revolver con una frecuencia tan alta como el módulo de arriba, pero cada 2 o 3 días, una vez por semana, es importante que lo abra y revuelva un poquito, y lo chusmeo a ver cómo está. Bien. Entonces, cuando ya se llena el módulo, no sigo agregando, van a ver que después, cuando está lleno, con el tiempo se va a ir bajando el volumen, porque el proceso de compostaje transforma la materia orgánica en dióxido de carbono, ese dióxido de carbono se libera, entonces van a ir viendo que baja el volumen. No le agreguen material nuevo ahí, porque ese lote ya está finalizado. Entonces, si le agregan material nuevo, nunca van a poder cosechar un lote. En ese tiempo sigo revolviendo, comienzo con el módulo nuevo, y cuanto más módulos tengas, mejor, porque quiere decir que a cada módulo lo voy a poder dejar reposar más tiempo. ¿Cuándo sé que puedo cosechar el compost? Cuando no puedo identificar el material de entrada. Esto quiere decir que, por ejemplo, la foto, ahí van viendo cómo se transforman estas cáscaras de verdura, y cuando están totalmente transformadas y convertidas en una especie de tierra, ahí ya es un buen indicador. Después, tengo un olor a tierra mojada, es decir, no tengo olor a podrido, no tengo olor a nada en particular, y tengo este color oscuro. El proceso total puede durar entre 3 y 6 meses. Es aconsejable dejar mínimo 3 meses el material reposando. ¿Para qué? Esta transformación está
químicamente rompiendo toda esta materia orgánica en moléculas más pequeñas. Eso quiere decir que se está estabilizando el material, y los nutrientes se están transformando para que sean nutrientes biodisponibles para las plantas. No es lo mismo tirar una cáscara de banana en una planta que tirar el compost de una cáscara de banana en la planta. ¿Por qué? Los nutrientes que están en la cáscara de la banana es muy probable que la planta no los pueda incorporar y asimilar directamente porque no están transformados. Ahora, si yo tiro compost de cáscara de banana, esos nutrientes ya van a estar transformados para que estar más disponibles para la planta. Entonces ahí sí la planta los va a poder agarrar más directamente, hablando en criollo, digamos. Entonces, después de entre 3 y 6 meses, es un tiempo prudente para que ya toda esta transformación haya ocurrido, y ahí lo puedo cosechar, y lo puedo usar en mi huerta, en mis macetas, en mis plantas, donde se les ocurra. Si no tienen lugar para usarlo, se puede guardar en una bolsa, le hacen unos agujeritos y lo guardan para cuando lo necesiten. Muy bien. Algunos tips para que el proceso se lleve adelante adecuadamente. Es recomendable siempre que la compostera esté bajo techo. ¿Por qué? En verano evita que le dé el sol directo, en invierno o el frío, o si llueve, evita que la lluvia le caiga directamente. También es aconsejable hacerle algunos orificios, tanto en los laterales como en la tapa. ¿Por qué? Si yo tengo pocos orificios, miren acá en la foto como ven toda esta condensación, esto es humedad que se evaporó por el proceso de compostaje y que condensó en la tapa, pero al no poder liberarse la humedad, me está aportando humedad extra al proceso que no está tan buena. Entonces, si yo tengo más orificios, esa humedad se evapora y no me condensa de esa forma. Bien. También es recomendable, está bueno fechar el inicio y el fin del llenado de cada módulo. Yo pongo inicio, no sé, el 10 del 9, fin 10 del 10. Entonces ahí yo sé que en un mes lleno un módulo. De esta forma puedo ir controlando mi proceso y ver si necesito adquirir más módulos o con los que tengo estoy bien. También es importante recordar y saber que hay momentos en que el proceso se me puede desmadrar. Esto quiere decir que puede estar de repente muy húmedo, que me aparezcan mosquitas o que me aparezcan olores feos. Está bueno saber que el proceso de compostaje es un proceso dinámico. Entonces, no hace falta que yo agarre el módulo y lo tire, sino que haciendo algunas cositas que ahora vamos a ver, ese material que huele mal, de repente lo puedo transformar para que el proceso se encauce nuevamente en los parámetros adecuados. Bien. Después también está bueno saber que si yo tengo espacio en el jardín, puedo hacer compostaje al aire libre. No es tan sencillo como el compostaje cerrado en una compostera, porque depende de la lluvia, depende más de las temperaturas, pero si alguno se da maña y quiere empezar a conocer más, el miércoles que viene vamos a hablar también un poco en profundidad sobre compostaje al aire libre. Otros tips: cortar siempre todos los materiales en pedacitos chiquitos. ¿Por qué? Como vimos antes, por ejemplo, a la cáscara de banana la van a degradar los microorganismos. Si yo tengo una cáscara de banana grande, tengo un menor frente de ataque de los microorganismos, y va a tardar más tiempo en degradarse. Si yo la banana la corto en pedacitos chiquitos, ahí tengo mayor frente de ataque, entonces esa banana se va a degradar con mayor velocidad. También la humedad de la mezcla tiene que ser una humedad acorde al proceso. Para saber si mi humedad está bien, hay una prueba que se llama prueba de compresión, que consiste en agarrar un poco de material con la mano, lo aprieto y pueden ocurrir 3 cosas. La primera es que al apretar el material se compacte y me caigan muchas gotitas en la mano. Si ocurre eso, quiere decir que la mezcla está bastante húmeda. Ahora vamos a ver cómo la puedo solucionar. Lo segundo que puede pasar es que el material se compacte y aparezca 1 o 2 gotitas. Eso quiere decir que mi humedad está acorde. Y lo tercero es que si yo lo aprieto y el material no se compacta, quiere decir que le falta humedad.
Ahí puedo regar muy poquito y muy lentamente, o puedo incorporar más material húmedo. También hay que tener ojo con los cítricos, las naranjas, los limones, porque los cítricos me pueden disminuir mucho el pH de mi mezcla. Y eso me puede generar algunos inconvenientes, como que aparezcan más mosquitas. Con los cítricos particularmente puede ocurrir, lo que puedo hacer es cortarlo en pedacitos, dejarlos secar un poco al sol, y después cuando ya están deshidratados, ahí incorporarlos en mi compostera. También es importante saber que tengo que revolver seguido. Cada vez que incorporo material a la compostera, revuelvo, porque de esta forma incorporo aire. Los microorganismos que van a hacer el proceso de compostaje son microorganismos que necesitan oxígeno. Entonces, cuando más oxígeno, más microorganismos voy a tener y mejor va a ser mi proceso de compostaje. Bien. Hay algo que es importante saber también, que es la generación de los lixiviados. El lixiviado es este líquido medio oscuro, marrón, que me aparece, por ejemplo, a veces abajo de mi bolsita de los residuos. Se genera por compactación de materiales húmedos, por ejemplo, las verduras y las frutas, si se compactan mucho, generan este líquido. Es importante saber que un proceso de compostaje no tiene que generar lixiviados. Que si de repente en mi compostera yo veo que abajo de todo hay mucho líquido, quiere decir que mi mezcla va a estar muy húmeda, y si mi mezcla está muy húmeda, voy a tener feo olor, voy a tener mosquitas, y no voy a tener los microorganismos que llevan adelante el proceso. Entonces, si en alguna ocasión, oportunidad, se me genera el lixiviado, lo que puedo hacer es lo diluyo con agua y riego mis plantas. Pero es importante saber que el lixiviado es un indicador de que algo está fallando en el proceso. Entonces hay que estar atento con eso. Por otro lado, adentro de la compostera es probable que a veces se encuentre unos macroorganismos. Por ejemplo, los bichos bolitas, las tijeretas, los caracoles, escarabajos, ácaros. Todos estos macroorganismos, ni fu ni fa, no me hacen nada. Ni me benefician, ni me perjudican el proceso. Es probable que capaz, por ejemplo, si yo en mi compostera pongo algunas hojas verdes, y de repente el caracol o la hormiga quieran comer ese material, vayan ahí y estén adentro de la compostera hasta que se acabe el material para comer. Entonces, una vez que ya se comen toda la hoja verde, listo. Seguramente no voy a tener más caracoles adentro de mi compostera. Entonces, no se preocupen por estos macroorganismos. Por otro lado, existe la lombriz californiana, es una lombriz más rojita que la lombriz de tierra y más gruesita, y la lombriz californiana sí es beneficiosa para mi proceso de compostaje. Entonces, si yo tengo posibilidades de conseguir un núcleo de lombrices, está bárbaro que lo vaya incorporando de a poco en mi compostera. ¿Por qué está bueno? Porque la lombriz con sus heces me aportan más nutrientes. Científicamente está demostrado que el compost, producto de un proceso de lombricompostaje, tiene mayor concentración de nutrientes que un compost producto de un proceso de compostaje a secas. Pero hay que tener más cuidado, ¿por qué? Porque no resisten altas temperaturas, o sea, no puedo tener mi compostera al sol, y necesitan un pequeñísimo grado mayor de humedad en el material. Pero siempre si tienen lombrices, siempre la van a encontrar en el fondo, porque tienen más oscuridad, más frío y más humedad. Bien, también hay que tener mucho cuidado con lo que se llama la mosca soldado. En realidad con las larvas de la mosca soldado, porque la mosca como tal es una mosca que no solemos ver en nuestros domicilios porque es más silvestre, digamos. Pero esa mosca que es grandecita viene y pone sus larvas en materiales ácidos. Entonces, si mi mezcla de la compostera está ácida, voy a tener muchas larvas que son como esta foto que ven acá, que pueden ser, dependiendo del estado larval, pueden ser marrones o blanquecitas. Entonces, de vuelta, la aparición de estas larvas adentro de mi material es un indicador de que el material está levemente ácido, y hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque si se sigue poniendo cada vez más ácido y más anaeróbico, ahí me va a aparecer olor a podrido y voy a querer tirar todo al tacho, y no está bueno. Entonces, siempre que aparezcan las larvas estas, fíjense, si lo tienen ahí bien regulado, no pasa nada.
Ahora, si de repente cada vez hay más larvas, cada vez hay más mosquitas, cada vez hay más olor, ahí sí, revuelvan mucho, agreguen más material seco, y las larvas van a ir desapareciendo. También es importante saber que las larvas y las lombrices no coexisten en el mismo material. ¿Por qué? Porque la lombriz necesita un pH más neutro. Entonces, si yo tengo la larva, quiere decir que mi pH es ácido, y a la lombriz ese pH ácido no le va a gustar, entonces probablemente se escapen o se mueran. Bien, entonces, ¿qué pasa si de repente ocurre todo esto que estamos diciendo? Que tengo mosquitas, tengo olor a podrido, y tengo el material muy compactado y muy húmedo. Lo puedo solucionar, pero lo que tengo que hacer es, primero, si estoy poniendo material muy grande, picarlo para que se degrade más rápido. Segundo, agregar algún material estructurante. Por ejemplo, chips de madera es lo mejor. ¿Por qué? Porque al ser grandecitos, me generan más poros por donde puede circular el aire, evita la compactación, y además, al ser un material seco, absorbe el exceso de humedad. Si no consigo chips de madera, puedo agregar viruta, puedo agregar cartón, pero bueno, si hay que recomendar algo, es el chip de madera. Acerrín también sirve. Y después revolver mucho, diariamente. Siempre que puedo, revuelvo bien por los bordes, por abajo, abajo es siempre donde está más húmedo. Y si está muy, muy, muy excedida en humedad, lo que pueden hacer también es dejarla abierta, sin tapa, un rato, al sol, controlándola, y ahí la humedad se va a evaporar más rápido. Muy bien, algunos mitos, y con esto ya terminamos. El compostaje genera olor y moscas, esto es falso. Un mal proceso de compostaje genera olor o moscas, un buen proceso de compostaje no me genera ni olor, ni moscas, ni lixiviados. El compostaje sí o sí necesita lombrices, también es falso. Yo puedo compostar tranquilamente sin lombrices. Si después le quiero con el tiempo agregar un núcleo de lombrices, bárbaro, suma, pero no es excusa para no compostar, digamos. Tercero, no puedo poner cítricos en la compostera. Esto también es falso, como les comenté recién. Si yo consumo bastante cítricos, los puedo cortar en pedacitos, los dejo al sol, espero que se deshidraten, y después lo agrego en mi compostera. Y por último, el lixiviado. Recuerden, un buen proceso de compostaje no genera lixiviados. Bueno, entonces recuerden que siempre el proceso es un aprendizaje, es un hábito que voy a ir desarrollando día a día. Al principio me va a costar más, pero con el tiempo lo voy a incorporar, y de repente lo voy a transformar en un hábito, en una forma de vivir. Y siempre también recuerden que el mejor residuo es el residuo que no se genera. Y compostar es una forma de no generar residuos. Entonces, muchas gracias por escucharme. Si siguen ahí, no sé si están despiertos, dormidos. Voy a dejar de compartir pantalla. A ver, ¿cómo hago esto? Acá, muchas gracias. Compartir. Gracias, Andy. No, por favor, ahora los Muchas puedo ver gracias. un poco más a las caras. Excelente, gracias. Me sentía hablando sola. ¿Podrás responder las preguntas? Sí, ahora vamos a responder las preguntas. ¿Quieren que las vayamos respondiendo del chat o quieren preguntar nuevamente oralmente las preguntas que tengan? Si quieren, levante la mano y los voy llamando y vamos hablando. Dale, Gustavo. Yo te pregunté antes si cuando estabas hablando de las botellas de amor, si se pueden poner en las bolsas del día verde. Bien, no se pueden poner. ¿Por qué? Los reciclables de Día Verde terminan en las cooperativas, en el complejo ambiental, en un complejo que se llama Reciparque. Las botellas de amor terminan en otra cooperativa que queda en Bernal, que es en zona sur, que es una cooperativa exclusiva para abrir y separar los plásticos de las botellas de amor. Entonces, si vos la pones adentro de Día Verde, van a terminar en un lugar en donde no se pueden recuperar de la forma adecuada. Por eso es importante llevar las botellas de amor a los 9 puntos que tenemos dentro del municipio, exclusivos para botellas de amor. Ok. Bueno, Perdón, ¿qué son las botellas de amor? No lo sé. Ah, bárbaro. A ver si tenemos... ¿Nico? ¿Me haces una botella de amor? Una botella. Ahora les muestro. La botella de amor es una botella de plástico, de gaseosa, por ejemplo, donde adentro voy a ir poniendo todos mis plásticos de un solo uso flexibles. Por ejemplo, un paquete de fideos, un paquete de galletitas, una bolsa de plástico.
¿Qué más puedo subir? Dale, por favor. Esto es una botella amor. La botella de plástico en donde adentro voy poniendo todos mis plásticos de un solo uso. Lo que tiene de bueno esta botella de amor es que estos plásticos, al ser muy livianos, es muy difícil que se terminen recuperando si yo lo pongo en una bolsa de día verde, por ejemplo. Porque se vuelan, porque no llegan a la cooperativa, porque la cooperativa, al ser tan livianos, desaparecen. Entonces, acá adentro, lo compacto bien esta botella, y esta botella se transporta así, y llega a una cooperativa en donde la abren y directamente lo valorizan. Entonces, esto, botella amor, hay 9 puntos en el municipio donde las puedo dejar. Ahora se los voy a dejar en el chat, la página en donde pueden encontrar la ubicación. Perfecto. Gracias, Bien. gracias. Hernán. Sí. ¿El aceite tiene un punto de recuperación de aceite Sí, y de electrónicos? Exactamente. Aceite, electrónicos, pilas y lámparas no dependen exclusivamente de nuestra dirección, dependen de otra dirección, pero sí, hay lugares en donde se pueden llevar. Tengo entendido que el aceite se puede llevar a las delegaciones, pero ahora, mira, les voy a escribir acá, les voy a dejar en el chat para que vayan chusmeando la dirección donde se pueden meter, la dirección de web donde se pueden meter, PL Verde, que ahí está todo. Está los días de día verde, está la ubicación de los puntos verdes, está la ubicación en donde puedo llevar el aceite, las lámparas, las pilas. A ver si me abre esto. Ahí está. Si se meten en esa página que les acabo de pasar, no les llegó. ¿Dónde está? Todo está. Si se meten en esa página, ahí van a tener toda la información. También nos pueden seguir, si tienen Instagram, en vivamos.sustentable, y ahí también está toda la información sumada a más talleres y otras cositas. Buenísimo. Para Gustavo, vos tenías otra preguntita, ¿sí? Sí, yo había leído que de acuerdo a la calidad del compost, podía ser para plantas o solamente para biodegradar. ¿Esto es así? O sea, que una te sirve para nutrir plantas y otra es solo para biodegradar y no tirar. ¿Es así? Bueno, ¿O cualquier compost que hagas sirve? Es así, pero necesito una explicación más en detalle. El proceso de compostaje, técnicamente... Por ejemplo, el que nos explicaste va a servir para... Bueno, vamos a lo concreto, Sí. El que vos haces en tu compostera va a servir para huerta, va a servir para plantas, va a servir para todo lo que quieras. ¿Por qué? Porque vos te estás asegurando de lo que tiene ese compost. Vos no le vas a tirar químicos, no le vas a tirar contaminantes, no le vas a tirar nada que sea riesgoso para tu planta. Entonces, el compost que vos cosechas en tu casa sí te va a servir para tu huerta. Siempre y cuando lo hagas bien, ¿no? Si vos le tirás una colilla de cigarrillo, bueno, ahí no lo uses para huerta. Bueno, vos capaz te referís a otros procesos, por ejemplo, hay unas plantas de compostaje. No, porque yo había leído que, por ejemplo, si tenía exceso de, por ejemplo, si era más que nada pasto, el pasto que lo dejás compostar y se hace tierra. El tema es qué nutriente le va a aportar y quizás es bajo. Bueno, pero si bueno, no tiraste el pasto a una bolsa que se lo llevó el basurero al SEAMSE, por ejemplo. Claro. Lo compostaste, lo biodegradaste, pero bueno, no sé si... Si te pones exquisito, hay algunos compost que te venden exclusivamente para algunas plantas. Por ejemplo, los rosales necesitan un pH levemente más bajo, más ácido. Entonces, te venden sustratos específicos para rosales. Ahora, vos un compost genérico que ponés a hacer en tu casa, va a tener un rango de pH neutro que le va a servir a todas las plantas. Ahora, si querés aportar nutrientes específicos para ese rosal, bueno, ahí sí te recomiendo o que seas muy crack en tu casa o comprar un sustrato adecuado para eso. Buenísimo, gracias. No, de nada. ¿Leila? Pero no soy Hola. Leila. En realidad está el nombre de mi señora, no sé por qué, pero el que me anoté en esta charla soy yo, Alfredo. Alfredo, ¿pusiste tu nombre Alfredo en el chat?
Sí, no sé, acá no sé por qué eso lo maneja justamente mi señora. Ah, Yo bueno, puse pero pon mi el nombre con el en- que te anotaste a la charla, porque si no después no te encontramos. Lo mismo bueno, para todos. ahora lo cambio. Dale. Hay algo que yo no entendí bien. Yo me hice una compostera con 4 módulos, pero yo entendí siempre que la parte de abajo tiene que estar en contacto con la tierra, ¿no es así? ¿Tienen que ser cerrados los módulos abajo? No necesariamente. ¿Por qué? El último módulo lo que se suele hacer es poner un módulo más bajito o una bandeja, algo para que en esa bandeja recolecte si cae algún líquido o si cae tierra o si cae algo, quede en la bandeja. Ahora, si vos la compostera la tenés en la tierra, no es necesario que tengas esta bandeja, porque la tierra ya va a absorber el líquido o, digamos, no te va a manchar nada. Esta bandejita o este último módulo es para si vos la querés tener en un balcón o adentro de tu casa para que no se genere mugre, digamos. Pero si vos la tenés sobre pasto, podés tener los módulos sin necesidad de tener abajo un módulo extra. Más chiquito. Pero Siempre sí. a la hora de, por ejemplo, sacar un módulo y tratar de cambiarlo de lugar, si no tiene una base, es medio complicado, porque ¿cómo hace para levantar? No, bueno, el módulo tiene que tener base, Fondo. paredes, Base. claro, base, paredes y tapa. La por tapa la eso, podés entonces ir moviendo de un módulo. O sea, el módulo que sí o sí tiene que tener tapa es el de arriba de todos. Vos tenés el módulo de arriba de todo con tapa, el segundo no tiene que tener tapa, o no necesariamente tiene que tener tapa, porque encajan uno en el otro, y fondo. El fondo sí tiene que tener agujeritos siempre, para que escurra la humedad o lo que sea. Esos agujeritos pueden caer en una bandejita o en un módulo chiquitito, o pueden caer sobre la tierra, dependiendo de dónde tengas la compostera. Pero sí tiene que tener fondo, si no, no son módulos, El sino es una último. compostera. Andy, ¿solo el último tiene que tener agujeritos o No, todos tienen que tener todos los agujeritos? módulos tienen que tener agujeritos en la base y si pueden en las paredes también, y la tapa también está bueno, si no está al aire libre. Si no está bajo techo, no le hagan agujeritos en la tapa porque te va a entrar todo el agua de lluvia. Si vos la tenés bajo techo, sí es recomendable hacerle agujeritos en la tapa. Y además, los agujeritos en la base, lo que va a servir es para que las lombrices pasen del módulo de abajo al módulo de arriba. Pasan, puede poner un aunque no alambre lo de creamos, gallinero? pasan por esos ¿Suben agujeritos. solitas? ¿Suben solitas? Suben solitas, son increíbles las lombrices. ¿Se Sí, puede poner un alambre de gallinero como fondo? Un tipo de es que es muy grande, enrejado. te va a caer todo. Tratá de poner algo, una red más chiquita, no tan grande. Porque si no, las lombrices No, si los igual, agujeros son muy chiquitos. Mira, ¿Lo ves el mosquitero? Esperame un segundo. Este módulo que tengo acá es solo un módulo. ¿Ven los agujeritos? Por esos agujeritos, Unos pocos agujeros. por esos agujeritos pasan las lombrices. O sea, las lombrices son seres extraordinariamente inteligentes que se las rebuscan como pueden, y te juro que por esos agujeritos pasan las lombrices. O sea, no es necesario que tenga agujeritos más grandes, el fondo. Bárbaro. Una pregunta. Yo Sí. ponele que me armo 3 módulos y voy llenando en uno. Después lo bajo, las lombrices, o sea, las lombrices van no te solas. preocupes. Primero, Sí. la lombriz siempre va a estar en el módulo inactivo. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, porque en el módulo activo yo voy a estar revolviendo más seguido. Y a la lombriz, claro, no le gusta tanto ahí que la estemos molestando. Segundo, el módulo activo, la lombriz no come directamente la cáscara de la fruta o de la verdura, sino que come el material ya previamente degradado. Entonces, si yo tengo todo material muy nuevito, la lombriz no se va a poder alimentar de eso y va a buscar material ya más antiguo. Entonces, por eso va a migrar al módulo inactivo. Por eso también es aconsejable no poner lombrices apenas arranco mi compostera,
sino poner lombrices las 3 semanas, al mes, o incluso cuando ya tengo un módulo inactivo. Porque ahí se van a reproducir más las lombrices y no van a aparecer. Vas a ver que se van a empezar a escapar, las vas a encontrar en las paredes, en el piso, en cualquier lado, menos adentro del compostaje. Y sí, la lombriz, si yo bajo el módulo, no te preocupes que la lombriz va a migrar a donde se sienta más cómoda. Te juro que es muy inteligente. De hecho, dentro de la colonia de lombrices hay lombrices que se llaman exploradoras, porque son las lombrices que van primero buscando lugares donde tienen más comodidades para vivir, y después se migra todo el núcleo, digamos. ¿Cuántas pero sí, lombrices hay que poner? ¿Cuántas lombrices? No, puedes arrancar con un puñado. En internet se venden núcleos de 50 a 100 lombrices, que está bárbaro. Una barbaridad. Sí, si arrancás con un puñadito, se reproducen más en esta época, se reproducen un montón. Bien, ¿Hernán? Sí, me preocupa la proporción de secos a húmedos, de 3 a 1, porque en una casa se producen todo húmedo y poco seco. Con el seco uno lo tiene que ir a buscar a otro lado, los chips o lo que sea. Sí, bien. ¿Cómo se maneja esto? Como seco básico, vas a tener cartón y papel en tu casa. El cartón, por ejemplo, el del rollito del papel higiénico, una tapa de caja de pizza que no esté muy contaminada, las servilletas usadas, ¿qué más? Bueno, eso ¿Papel de básicamente. diario? Papel de diario, se pone o no? yo no lo recomiendo porque está con mucha tinta. Y eso, tinta. exacto, eso, si bien las tintas hoy en día no son tóxicas como eran antes, si podés poner otro tipo de cartón que no tenga tinta, mejor. Y el papel lo reciclo. Básicamente, Hernán, eso es lo que encontrás en tu casa. Ahora, si querés empezar a ser un poco más experto, digamos, tenés distintas opciones. Si vivís cerca de una maderera, podés ir y podés preguntarle si tiene acerrín o viruta, siempre y cuando asegurarte de que no esté tratada con vernices, ni con cola, ni con algún tipo de tratamiento. Ahí le preguntás y ellos te van a decir. Podés, si no, venir a nuestras oficinas que nosotros te podemos entregar chips o viruta, o en invierno, en otoño, por ejemplo, las hojas de las calles también sirven, las podés guardar para el futuro. No es un inconveniente, te juro que ahora capaz parece un poco engorroso, pero cuando uno lo empieza a hacer, no es inconveniente. Incluso, mira, yo en la oficina tengo una compostera donde tiene un 90% de yerba y funciona bárbaro. ¿Por qué? Al tener mucho húmedo y poco seco, lo que tengo que hacer yo es revolver más, porque no voy a tener el seco que me absorbe la humedad. Entonces revuelvo 2 veces por día, lo dejo un poquito abierta y la humedad está equilibrada y no tengo mosquitas, no tengo nada. Entonces, esto, como decía antes, sí, también esta idea, es una proporción que es orientativa, pero después con el tiempo y la práctica le van a ir encontrando justo el ojo. Sí, Daniel. ¿Qué hay de la temperatura que tiene que tomar el compost para que se desarrolle normalmente? ¿Hay Bien. alguna indicación al respecto? Es una buena observación, porque yo en la filmina les mostré que había 2 procesos de compostaje, el industrial y el domiciliario. En el proceso de compostaje, es verdad que se levanta la temperatura a más de 45 grados, que incluso tiene que levantarse la temperatura a más de 45 grados para que se eliminen patógenos, malezas, etc. En un proceso de compostaje domiciliario, esa temperatura ni loco te va a llegar a más de 45 grados, ¿por qué? Porque tengo muy poca masa crítica. Fíjate que en un módulo acá, este tiene, no sé, 25 litros, y no llega por la masa crítica a levantarse esta temperatura. Siempre el compostaje domiciliario lo vas a tener a temperatura ambiente, o en verano puede ser un par de grados más, pero nunca te va a elevar la temperatura a más de 45 grados, que es la temperatura en donde entras en la etapa termofílica, se llama. Así que en un compostaje domiciliario, no te preocupes por la temperatura, porque no se va a levantar. De hecho, si se levanta mucha temperatura, te va a matar las lombrices, así que tampoco va a estar bueno. Digamos, no es necesario. ¿Por qué? Porque vos sos dueño y responsable de todo lo que tenés adentro de la compostera. Entonces, te vas a asegurar de no tirar ningún patógeno, ninguna maleza, ninguna nada, y de esa forma, si bien no se levanta la temperatura para matarlo,
te asegurás de que el compost cosechado sea apto y esté bien, en condiciones. Bien, gracias. No, de nada. Una preguntita. Sí, Carola. Sí, para empezar, para la primera vez, dos preguntas en realidad. Una es, ¿el tamaño es, no sé, yo tengo uno de esos tachos de pintura grandes, digamos, ¿puedo empezar en eso? Y la segunda sería, si empiezo con ese tacho que es como, viste, una forma cilíndrica, ¿me conviene empezarlo, por ejemplo, no sé, apoyarlo en algún lugar que pueda para moverlo? Tirarlo, Si tenés o es techos mejor- de pintura de 20 litros, asegúrate Sí. primero que esté bien limpio. Segundo, hacerle agujeritos en la base, algunos en el costado, Ujú. ponele una tapa y eso es una perfecta compostera. De hecho, el miércoles que viene vamos a poner ese ejemplo. Empezar Ok. tirando los residuos ahí. Lo único que al ser bastante alto es más incómodo de mezclar al fondo, de Revolver. llegar al fondo, claro. Pero bueno, tampoco lo tenés que llenar bien a tope, lo podés llenar 3/4 y va a ser más cómodo. Y lo que tiene los tachos Claro. pintura es que después los podés ir apilando. Después te Ujú. enseñamos cómo el miércoles que viene le pones unos tornillitos, le encajás y lo podés ir apilando. Así que si tenés tacho de pintura, primero asegúrate de que esté bien limpio, hacele agujeritos en la base y podés empezar, tapalo con algo y podés empezar tranquilamente. Y agujeritos, unos cuantos, como ese ejemplo que mostraste Sí, ahí. agujeritos tampoco tiene tantos, ¿eh? No, pero no sabía, porque no empecé porque no sabía si era un agujero o más agujeros, digo, así. No, hacele, no sé, en la base, hacele 5 o 6 agujeros separaditos y está perfecto. Pensá que es el mismo, tiene la misma lógica que una maceta. Los agujeros en una maceta está para que, si yo en algún momento tengo exceso de humedad, me escurre el agua y no se me pudre la tierra. Estos agujeros siguen la misma lógica, para que si en algún momento tengo exceso de humedad, me escurra el líquido. Entonces, más o menos guíate con eso. Bien. Quiero Y con respecto al... Sí, perdón, dale. Una sola cosita más. Con respecto al líquido, yo pensé que que tenía que generar líquido porque era bueno para regar las plantas y todo eso, por lo que dijiste, bueno, entiendo que no, entonces, y lo que me da un poco de duda es, nada, si no tiene que generar líquido, eso es, al empezar a hacerlo te vas dando cuenta y le vas echando más o menos, digamos, de lo seco, por ejemplo, y con eso se autorregula. Para que genere líquido, tu compostera tiene que estar súper excedida de humedad. Pensá que en donde hay agua no hay oxígeno, y donde no hay oxígeno no hay vida de microorganismos. Si yo tengo exceso de líquido, quiere decir que toda mi masa ya está súper excedida de líquido y por eso escurre. Entonces, cuando ya tengo líquido, voy a decir que estoy en un extremo ya bastante complicado. Capaz que en el módulo de abajo o en la bandejita veas un poquito de líquido, pero eso puede ser circunstancial, porque capaz fue un día y vos después lo removiste y bueno, se equilibró. Pero no te preocupes, confía en esto, en que al empezar vas a ir viendo cuánto húmedo, cuánto seco. Yo sí como consejo, siempre digo es, no quieran compostar todo lo que generan en su casa, porque capaz se les complica, no tienen lugar. Empiecen con algo, no sé, con la borra de café, con la yerba, con los saquitos, con las servilletas, con un poquito de cartón. Empiecen de a poco y después van incorporando paulatinamente otros alimentos o otros desechos y así se van a ir haciendo el hábito, poco a poco. Una preguntita. Sí, para Daniel, un segundito que quiero contestar esto que escribieron en el chat que está bueno. Dice, no sé qué le escribió, pero me sucedió que a través de esos agujeros varias lombrices se cayeron al módulo inferior, se secaron y se murieron. La lombriz no se cae a ningún lado. Como dije, la lombriz es muy inteligente y si bajaron por esos agujeritos, quieren decir que capaz no estaban conformes en el material porque estaba muy ácido, muy húmedo o algo, bajaron a buscar un nuevo ambiente y de repente, no sé por qué razón, se secaron ahí, se murieron, capaz no pudieron volver, bueno, no sé. Pero no se preocupen que no se caen las lombrices por esos agujeros. Si la lombriz baja por ese agujero, es porque está buscando un nuevo ambiente porque no está cómoda en el ambiente que tiene. Sí, ahora sí, Daniel. ¿Es beneficioso agregar algo de ceniza después de un, no sé, de brasa, después de un asado, algo así, que queda algo de esa ceniza? ¿Puede ser beneficioso una pequeña parte de eso? Y con las cenizas pasan dos cosas. Primero, que corres el peligro de que esté contaminado con grasa de la carne que escurre. Y la grasa sí no está buena ponerla en la compostera. Segundo, la ceniza es un material que ya es inerte, no necesita compostarse, no necesita transformarse en nada. Lamentablemente, el compostaje no es el proceso para valorizar la ceniza.
Entonces, si yo agrego mucha ceniza, voy a estar sacando lugar para el material que sí tengo que compostar, que son los restos verdes o los restos secos. Entonces, puedo agregar un poquito de ceniza si el material está un poquito húmedo, pero incluso la ceniza me aporta todo material inerte, que yo en las normativas de compostaje me dicen que material inerte tengo que tener menos de un 3%. O sea, me estaría agregando materiales que no me sirven en sí. No, sí, como yo un abono. poquito la inquietud era por si aportaba algún material, digamos, algún metal, algún resto de algún aporte que favorezca. Los dos nutrientes que son esenciales para el proceso es el nitrógeno, que viene en los restos verdes, y el carbono, que viene en los restos secos. El extra, no, de vuelta. Capaz si sos un crack y tenés una forma de medir nutrientes y sabés que con la ceniza, pero compostajes secas no te va a servir. La ceniza capaz la podés usar para poner en alguna planta que te esté comiendo las hormigas o algo así como repelente, pero para el compostaje no te aporta nada positivo, ni nada negativo, o sea, es inerte justamente. Me saca lugar, me saca volumen al Pepe. Bien, buenísimo. ¿Otras consultas? ¿No? A ver, sí, Mariana. Una chiquita. Sí. Ahora se me olvidó la palabra que dijiste, que era que cuando ya está la compostera, no me acuerdo, o sea, la pregunta sería, yo voy llenándola, ¿no? Tipo a las 3 semanas le pongo las lombrices, le sigo poniendo comidita picadita, digamos, restos de yerba, ponele. Sí. ¿En qué momento digo, bueno, listo, ya está, esta la meto abajo? Si yo tengo un módulo así, es así, cuando lo tenga, ponele por acá lleno, o sea, cuando lo tenga lleno, pero no a tope, no hace falta que esté lleno a tope. Puede estar 3 dedos abajo del borde, ahí voy a decir, bueno, mi compostera ya se llenó, la bajo y empiezo a llenar el otro módulo. Pero no me olvido de ese módulo, cada tanto le echo un ojo, lo revuelvo, voy viendo, a ver cómo evoluciona. Andy, perdón, ¿puedo agregar justo a esto? Porque es justo esto lo que me genera duda. O sea, ¿uno empieza con una sola compostera o con varias? Idealmente, o sea, vos podés empezar con un módulo, no hay problema. Sí. Idealmente, cuando se te esté por llenar ese otro módulo, tenés que tener el segundo para que el proceso sea continuo. Porque si no, vos llenás un módulo y listo, bien, gracias. Después, ¿qué haces con todos los residuos? Claro, los tirás o los guardás en la heladera. O sea, idealmente hay que arrancar con 2, para como que me dé un poco de continuidad del proceso. Capaz tampoco me alcanza con 2 y necesito 3. Si yo genero mucho residuo, el primero se me llena en 2 semanas, el segundo se me llena en 2 semanas, y después de 4 semanas no voy a poder cosechar el primero, porque le va a faltar todavía. Entonces voy a necesitar más módulos. Mirá, ¿y cómo es el proceso de ir cambiándolos? Eso tampoco es lo que... O sea, esa era mi duda. No, a ver, le quería mostrar una foto. Nico, ¿me pasas, por favor, un módulo de abajo y un módulo de... Bueno, no te preocupes. Vos dijiste, habías dicho una palabra, que cuando el compost ya está... Estable, ponele, o algo así. ¿En qué momento yo me doy cuenta que está estable? Vamos un paso atrás. Arranco con 2 módulos así, uno arriba del otro. Empiezo a llenar este módulo que está arriba. Lo lleno, se me llena hasta acá, bárbaro. Este tipo de compostera viene con una tapa que se cae. La tapa viene enganchada, la saco, este módulo lo bajo, levanto el módulo de arriba, le engancho la tapa al módulo de arriba y sigo llenando el módulo de arriba. Esto para este tipo de compostera. Si yo tengo 2 baldes de pintura, es lo mismo. Empiezo a llenar el balde de pintura, lo termino, lo bajo, subo al que está vacío, le pongo la tapa al que está vacío y ahí empiezo a llenar ese segundo módulo. ¿Cuándo está estable? Estable está cuando huele a tierra mojada, tiene un colorcito negro oscuro y no huele mal, no está muy seco ni muy húmedo. Sería la tercer fotito que mostraste en el PowerPoint. Sería, exactamente. Si o el segundo.
vuelvo a compartir acá. Viste que vos habías mostrado esos 3 estados, Sí. pero me quedaba la duda si estable sería el tercero o el segundo, para ver. No. A ver, ahí ven. Sí. Bien, vamos a ir a esta. La primera foto es mi residuo, digamos, recién generado. La segunda foto es un estadio intermedio en donde todavía identifico algún residuo recién generado y la mayoría ya está degradado. Cuando mi material está como esta, la última foto, ahí lo puedo cosechar. Recuerden igual que siempre, si tengo posibilidad de dejarlo más tiempo, es mejor que lo deje más tiempo. Ahora, si ya tengo todo... ¿Y las lombrices Sí. dónde viven? O sea, ¿las lombrices son Mm. más felices en el 2, digamos, la foto Sí. del medio? Por ejemplo, estas negras son las composteras que nosotros entregamos, que tienen 2 módulos, y este chiquito se llama el módulo de lixiviados, que es para, si me genera alguna gotita, alguna tierrita, me cae ahí. Entonces, ven que tiene una tapa acá arriba. Empiezo llenando el primer módulo, el de arriba. Cuando lo termine de llenar, lo bajo. Subo el vacío, sigo llenando el módulo, el segundo módulo. La lombriz muy probablemente esté en el módulo ya inactivo, acá abajo. Por lo que dijimos antes, porque no la revuelvo tanto, porque ya tiene comida más degradada. Entonces, si voy a comprar un núcleo de lombrices, de vuelta, no lo hagan el día 1, háganlo al mes o las 3 semanas. Y van a migrar. Cuando bajo el primer módulo. Cuando bajas claro. el primer módulo y te venden el núcleo en un pedacito de tierra, ese pedacito de tierra, así como está, ponelo sin la bolsita, obviamente, ponelo dentro del módulo, para que la lombriz tenga un tiempo de adaptarse a las diferentes condiciones de cada tierra. El módulo que acabo de bajar. Sí, el módulo más viejo. Eso. Una vez Sí. que tenés ese módulo inactivo y lo vas removiendo de vez en cuando, más esporádicamente, ¿puede ser que haga falta agregarle un poco de agua o de humedad o algo? No, es muy difícil que ese segundo módulo se te seque. Porque la humedad propia de la mezcla, o sea, si la mezcla ya estaba viendo humedad arriba, va a estar viendo humedad abajo. Lo que sí puede pasar es que al contrario, esté muy húmedo y se compacte. Entonces es más probable que sí, que esté pasado de humedad, y por eso es aconsejable cada tanto chusmearlo y revolverlo también. No dejarlo como si ya está. No, agregarle nada. ¿Por qué? Porque cada vez que yo le agregue algo, voy a tardar más en cosecharlo. Porque ese algo que le agregue va a ser nuevo y no va a estar nada degradado. Entonces me va a demorar el tiempo de cosecha. Si yo tengo módulos y tiempo de sobra, sí, agregale. Pero recordá que una vez que el módulo esté finalizado, es aconsejable no agregarle nada nuevo. Andy. Sí. ¿Te puedo hacer una última pregunta? Dale, sí. Cuando ya tenés los 3 módulos llenos y ya tenés digamos, las 3 composteras llenas, lo que vas haciendo es simplemente chusmeando, le pones fecha a cada módulo y ya cuando estén listo, digamos, las podés poner en la huerta y demás. O sea, es solamente eso. Mismo si la primera compostera ya tiene fecha límite, o sea, ¿qué haces? Sacás la primera compostera, quedan las otras 2, ya esa tierra la pones en la huerta y quedan esas 2, y vas llenando la primera que quedó vacía de nuevo y empieza de nuevo el proceso. Sí. No sé si logro entender bien la pregunta, pero no te preocupes tanto, que va a ser algo muy natural. Cuando se llena el módulo, lo bajás y lo dejás reposar. Continúa llenando el segundo. Cuando se llena el segundo, te fijás si el primero que llenaste está en condiciones de cosechar. Porque si vos llenás módulos muy rápido, es probable que el primero que llenaste no esté en condiciones de cosechar. Entonces, vos llenás el primero, lo dejás reposar. Llenás el segundo, y ahí decís, ¿estoy en condiciones de cosechar el primero? Huele bien, huele a tierra mojada, no veo nada, ninguna cáscara, nada, y ahí sí lo puedo cosechar. Si no lo puedes cosechar, ahí es aconsejable adquirir un tercer módulo y empezar el tercer módulo para llenar. Igual, empiecen con uno. ¿Alguien que está acá presente ya composta?
Yo justamente te quería hacer una consulta. Sí, antes de la consulta, Sí. contanos tu experiencia. La realidad que hace 10 días que arranqué. Ah, bueno. Y sí, no mucho. En realidad había empezado con una casera y me quedaba muy chiquita. Y pasé todo a una grande que adquirí, que es así como de, no es de tacho de pintura, sino como que se ve que son mermeladas industriales, que bueno, la venden así por internet. Y me venía con una base con pequeñas lombrices y yo pensé que iba todo de entrada y lo mandé y ahora me preocupa que se mueran. Entonces mi pregunta venía un poco por ese lado, ¿qué hago? Y segundo, si los maples de huevos o las cajitas, viste, de donde vienen los huevos, las de cartón, se pueden usar, porque viste que algunas vienen como con color. Sí, vamos a la segunda pregunta que es más fácil de responder. Si tenés maple de huevo alternativo o material estructurante o seco alternativo, no uses el maple de huevo violeta. De vuelta, Okay. por el caso de que las tintas sean un poquito malas, no creo que sea, porque yo las tintas, insisto, no son tóxicas, pero si tenés posibilidad de no usarlo, no lo uses. Ahora, si no tenés ningún otro cartón ni nada, usalo, no hay problema. La primera Sí, pregunta, cartón, las de tipo rollo de cocina, de papel claro, eso higiénico, suele ser por lo ahí de mejor alguna porque caja. exactamente. Mismo Pregunta medio. las bolsas de Rappi, de comida, de estos deliveries también. No usen la Las de las última, harinas la parte. integrales. ¿Cómo? Las harinas integrales ahora vienen como. Las harinas integrales, por ejemplo, ahora vienen con en packaging de como. Es marroncito, como de papel. Sí, no hay problema. No hay problema. No le pongas harina, eso sí. No, no, claro que no. Y la primera pregunta de Mariela, chusmealas. Vos si revolvés, capaz encuentres alguna que otra lombriz, es probable que hayan migrado, capaz si tenés alguna maceta, hayan migrado a la maceta, porque no les suele gustar el material virgen sin degradar. Entonces no. Le puse más tierra ese día. De última le voy agregando tierra porque están Bueno, adentro si le de ese pusiste balde. tierra hiciste bien. Si le pusiste tierra hiciste bien. Chusmealas, revolví un poco a ver si las ubicás. Y si no, te aconsejo que de acá a un mes te compres otro núcleo de lombrices y listo. Claro. Una preguntita. O nosotros, si quieren venir a la oficina, les podemos dar lombrices. Tenemos un montón. ¿Las oficinas dónde están, perdón? Una en Villa de Lina y otra en Urquiza y El Río. Pero nos escriben ahí al Instagram o a esta dirección que les estoy, vicentelopez.ar. O sea, ya tienen que tener esta dirección porque les llegó el link, porque está ahí. Ah, no, por la de Vivamos Sustentable. Bueno, nos escriben a Vivamos Sustentable o nos escriben a esta dirección y coordinamos entrega de semillas, estructurantes, lo que quieran. Una preguntita. Sí, Daniel. ¿Cómo podemos tener idea de cuál es el pH que alcanzó cuando ya el compost está maduro? A menos que te compres un aparato de laboratorio del estilo de las cintitas indicadoras de pH o algún pHímetro, de manera casera no lo puedes hacer. Lo que sí puedes hacer es evaluar los indicadores del pH. Como vimos recién, los indicadores del pH son las larvas mosca soldado, las mosquitas de la fruta y la humedad. Si está muy húmedo, está ácido. De cajón está ácido. Si hay muchas mosquitas volando, está ácido. Si hay larvas soldado, está ácido. Entonces, antes de cosecharlo, es aconsejable regular esa acidez. Para regularla, simplemente tenés que revolver y tenés que tirar más material estructurante. O sea, la acidez, ¿Perdón? ¿Materiales qué? material estructurante, cartón, material seco. La acidez, muy brevemente, viene de esto que les voy a decir. El proceso de compostaje es un proceso aeróbico, necesita oxígeno. Cuando uno tiene mucha agua, todo ese oxígeno desaparece porque está el agua. En ese momento, el proceso pasa a ser de aeróbico a proceso anaeróbico, sin oxígeno. En el proceso anaeróbico se desarrollan microorganismos que tienen la capacidad de vivir en ausencia de oxígeno. Esos microorganismos liberan sustancias ácidas que hacen que toda la mezcla esté más ácida. Es lo mismo que pasa cuando nos dan calambres. Cuando nos dan calambres sucede porque el músculo se quedó sin oxígeno
y el proceso que ocurre adentro libera ácido láctico, que es ácido. Entonces, dentro de la mezcla ocurre lo mismo. La ausencia de oxígeno, los microorganismos que de repente sobreviven, liberan sustancias ácidas. Eso hace que a mi mezcla se le reduzca el pH. Eso, empíricamente, sin laboratorio no lo puedo identificar. Pero sí puedo ver los indicadores de que ese proceso está ocurriendo, que son los que mencionamos. Olor feo, mosquitas, larva soldado. Si hay esas tres cosas de conjunto, está ácido. Está bien. O sea, lo que se genera es como una tierra, y yo esa tierra la puedo poner en agua que supongo que es neutra, y ahí medir el pH. Sí, si tenés las cintitas, o mismo hay algunos kits que venden de pileta, que con unas sustancias colorímetras. Hay que ver el rango, porque yo no sé bien qué rango es ese, pero si tenés el rango adecuado, con alguno de estos instrumentos podés medirlo tranquilamente el pH. De acuerdo. Un poco la pregunta viene ligada a lo siguiente, a que si uno puede llegar a tener un efecto negativo al poner compost en generar macetas y demás, al querer desarrollar plantas, y poner un compost que por ahí no tiene el pH adecuado, ¿puede llegar a ser negativo? Es lo que hablábamos antes con Gustavo. Si vos tenés un compost en donde no hay mosquitas, no hay feo olor a podrido, vos sabés, estás seguro que tu rango de pH es un rango entre 6,5 a 8, es un rango neutro. Ese rango neutro le viene bárbaro a la mayoría, te diría el 99% de las plantas de huerta, decorativas, o sea, no le estás cambiando el pH. Ahora, si vos te querés poner exquisito y de repente hacer abono o sustrato para un rosal que necesita un pH de 5, ahí sí vas a tener que capaz generar un compost un poquito más ácido. Y ahí sí vas a necesitar elementos de medición. Pero para un compost genérico, domiciliario, y para personas que estamos recién aprendiendo, para personas que estamos aprendiendo constantemente, si no tenemos quitas, olor y humedad en exceso, el rango de pH es un rango neutro que le va a hacer bien, o mínimo, no le va a hacer mal a las plantas que vos quieras poner en tu huerta o en tu balcón. De acuerdo, gracias. No, por favor. Buenísimo, bueno, los que quedamos. ¿Alguna otra pregunta, Hernán? Muy buena charla, me tengo que ir. Bueno, adiós, Hernán. ¿Qué otras dudas? Excelente, gracias. Bueno, igualmente nos veremos, si quieren seguir aprendiendo sobre compost, nos veremos el miércoles que viene. Por favor, sí, el PPT, perdón, el PPT no lo solemos compartir, lo que solemos compartir es el video de esta charla. Le vamos a mandar el link, esta charla va a estar subida en privado en YouTube, y les vamos a mandar el link para que puedan acceder nuevamente. Por favor, recuerden escribir su nombre en el chat, para que podamos tomar esta asistencia. No lo solemos compartir porque todo el tiempo le vamos haciendo pequeñas modificaciones. No sé, hoy por ejemplo actualicé 2 cositas, entonces preferimos que quede guardado en el video y no se mueva o, digamos, distribuya el PDF ni el PPT. Bueno, eso, espero que les haya gustado. Como solemos decir siempre, lo importante es que les podamos transmitir al menos la inquietud y idealmente la pasión por el compostaje, que sepan que es una práctica que se va a ir aprendiendo con el tiempo, no te volvés experto en compostaje de un día a otro, sino atravesando muchos problemas e inconvenientes, pero lo importante es que tengan el bichito, la inquietud de empezar a compostar. Compostando, les juro, reducimos nuestros residuos, y por ejemplo vamos a sacar la bolsita de residuos 1 vez o 2 veces por semana como mucho, porque todo lo más feo, que es el residuo orgánico, ya lo voy a estar compostando. Bueno, salvo las carnes, pero bueno, los vegetarianos no consumen carnes y esperemos que cada vez en el mundo se consuma menos carne. Así que bueno, gracias a ustedes por estar ahí, y nos pueden escribir, y si no, nos vemos el miércoles que viene. Gracias por toda la info, excelente. No, por favor, un placer. Las lombrices las puedes googlear. Gracias.
o nos escribís a nosotros y las pasás a buscar por nuestras oficinas. Perfecto, gracias. Gracias por todo. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias, Yandy. Gracias. Muy buena la presentación. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos el miércoles que viene. Bueno. Chau, chau. Gracias, chao.